Abrimos nuestra Biblia, hermanos, Lucas capítulo 9, vamos a leer estos versículos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 1. Y ponemos un poquito más bajito aquí el piano, que está hermoso, lo ponemos ahí un poquito más bajito. Gracias. Lucas capítulo 9, versículo 1, y el título del mensaje es Poder y autoridad en discípulos imperfectos. ¿Puede decirlo conmigo? Poder y autoridad en discípulos imperfectos. Y esto fue lo que pasó acá en el versículo 1. Fue lo que Jesús hizo, les dio a los discípulos, a los 12 que estaban con él, que lo estaban acompañando, que lo estaban siguiendo. Fue lo que Jesús hizo. Dice así la palabra. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Lo dice conmigo? Poder y autoridad. Una vez más, poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. Así que Jesús toma acá a los 12 y les imparte poder y autoridad. Específicamente lo dice aquí la palabra, autoridad y poder sobre todos los demonios, o sea, sobre todos los espíritus inmundos de maldad, sobre el reino de las tinieblas, sobre Satanás el diablo y todo su ejército de ángeles caídos. El Señor les da poder y les da autoridad. Y después los envió, dice el versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 6, dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas, ¿y qué hacían? ¿Qué hicieron los discípulos? Anunciando el evangelio, ¿y qué más? Y sanando a los enfermos. Así que ellos empezaron a ejercitar y empezaron a llevar a la práctica en ese caminar, en ese pequeño viaje que tuvieron por las aldeas que la verdad que en otras ocasiones el Señor fue más específico, pero en este caso era salir a las aldeas de dos en dos, con la autoridad, con el poder y la autoridad que Jesús había soltado sobre ellos, y empezaron a predicar acerca del reino de Dios, el evangelio, la buena noticia. El reino se había acercado, Jesucristo estaba entre ellos, y después sanando a los enfermos por todas partes. Amén. Así que estaba fluyendo en ellos ese poder y esa autoridad que ya el Señor Jesús la había ejercitado. Ya el Señor Jesús había hecho milagros, ellos lo habían visto, habían estado participando, colaborando con el Señor Jesús, pero ahora es el momento de ir ellos, pero sin Jesús, salir solos, con toda la autoridad, por supuesto, y en el plan y en el propósito del Padre, a través de la persona de Jesucristo. Y ahora ellos, sin Jesús, tenían que predicar, anunciar el reino de los cielos y después sanar a los enfermos. Tremendo, ¿verdad? Ahora, yo me imagino, hermanos, a los discípulos. Quiero que nos imaginemos juntos, quiero que usemos un poquito la imaginación y vayamos a ese momento. Ellos habían visto ya a Jesús levantar paralíticos, habían visto a Jesús realizar multiplicaciones, milagros poderosos. Ahora le tocaba a ellos. Así que yo me imagino en la primera aldea o en el primer pueblo, ¿no? Imagínate, no sé cómo iban las parejas, cómo iban emparejados, pero si iban, no sé, Juan y Pedro, de los más conocidos, llegando a la primera aldea o al primer pueblo y mirando a lo mejor en el camino al primer ciego que estaba al costado, al primer paralítico,
¿Ah? No sé cómo lo hicieron, pero yo me imagino que que Pedro le dijo a Juan, anda vos, ¿no? Ve tú, ¿no? Ve tú. Tengo que cambiar el vos, ¿no? El chip. Ustedes me entienden, ¿no? Anda. Ve tú, ve tú. No, ve tú. Mira, el Señor oró por vos también. Jesús oró por los dos. Así que los dos tenemos poder y autoridad. Así que vamos y hablemos. Y oremos. Y digámosle que se levante el enfermo, el necesitado. Así que me los imagino en esa duda, me los imagino en esa lucha interior, que es una de las luchas que muchas veces nosotros pasamos, porque sabemos que la autoridad del Señor está con nosotros, el poder de Dios puede fluir a través de nuestras vidas, pero a veces nos cuesta creer que Dios lo pueda hacer con nosotros, ¿sí o no? ¿Te pasa a vos? ¿O me pasa a mí solamente? Con otro, me es más fácil creer para otro que en muchas ocasiones para mí, cuando estoy en el momento, cuando estoy en la situación. Decimos, Dios proveerá, Dios es proveedor, Él es sustentador. Nada el Señor nos dejará faltar, ¿verdad? Y cuando estamos nosotros en la necesidad o en la semana que tenemos que pagar, que tenemos que necesitamos la economía, nos cuesta creer que Dios pueda obrar milagrosamente en nuestra casa. Ahora yo me los imagino en esa lucha, en ese conflicto. Pero la verdad es que estos discípulos, que era aquí la primera vez que salían solos, diga conmigo, sin Jesús, estaban solos, ahora salieron. Y la verdad es que Dios empezó a obrar milagros a través de ellos. Salieron y después cuando volvieron a Jesús, volvieron contentos, volvieron alegres. Volvieron diciendo, hasta los demonios se nos sujetan. O sea, hay algo que pasa. Es verdad, está fluyendo el poder. Está pasando el poder, ¿verdad? Y está afectando. Dice el versículo 10, si quiere ahí lo leemos. Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Así que le contaron todo lo que había pasado, todos los sucesos que habían ocurrido y cómo el poder de Dios había fluido a través de ello. Ahora, quiero centrarme acá, hermanos, y compartirles algunos principios aquí. Poder y autoridad, número uno, no es lo mismo. No es lo mismo poder y que autoridad. El Señor les dio primero poder y después autoridad. Parece que fuese lo mismo, pero no lo es. Es muy distinto. Mira, la palabra poder es la palabra tan conocida dunamis o dunamis, que proviene de la palabra dunamai y significa ser capaz. Significa dunamai, significa dominar. Por eso ahí había un poder para que los demonios se sujeten, para que la enfermedad saliera fuera de los cuerpos. El Señor había sido específico. Y también poder para predicar la palabra y que los corazones fuesen abiertos y recibieran el mensaje del Evangelio. Amén. Se necesita poder también para que los corazones sean abiertos y allí florezca de alguna manera la fe en el corazón para aceptar el mensaje de Cristo. Así que dunamis significa fuerza, poder milagroso. Esta definición me llama mucho la atención. Un milagro en sí mismo. O sea, todo lo que tenga que ver con dunamis, con dunamai, es milagroso. Solo Dios lo puede comprender. Para nuestro razonamiento, para nuestra lógica, es complicado terminar de comprenderlo, pero ese poder, ese dunamis, el Señor se los impartió y se los dio a los discípulos. Y ya era un milagro en sí mismo, aparte de lo que ellos iban a hacer con eso, cuando obedecieran y cuando lo pusieran en la práctica y los milagros empezaran a suceder en otras personas, la sanidad, la salvación, la fe que iba a crecer o iban a hacer en ellos. Ya el hecho de recibirlo y que ellos lo pudieran portar ya es un milagro en sí mismo. Es un milagro que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Amén. Mirá que tenés al lado y decirle, tenemos el poder de Dios.
Tenemos el poder de Dios. ¿Sí o no? Lo tenemos. Claro que sí. El Señor nos lo ha dado, nos lo ha impartido. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Poder de Dios, poder de Dios. Ahora, el Señor les dio poder y autoridad. Y la palabra autoridad acá es la palabra exousia, exousia, es la palabra en el griego. Y autoridad va un poquito más allá del hecho de tener la capacidad o la posibilidad, porque dunamis también es hacer posible algo que es imposible. Así que uno tiene la posibilidad en el poder de Dios de liberar a un endemoniado, de sanar a un enfermo si es la voluntad de Dios y el Señor así lo quiere y uno lo hace en obediencia. Esas cosas pueden suceder. ¿Cuántos dicen amén? Puede hacerlo el Señor a través de nuestras vidas, a través de nosotros. Eso es lo posible, esa es la capacidad. Ahora, exousia va mucho más allá y es mucho más amplio y tiene que ver con competencia, tiene que ver con influencia delegada. Exousia tiene que ver con potestad. Significa potencia. Exousia también significa permiso legal. Me gusta esta definición. Permiso legal. O sea, el Señor les dio el poder, pero también en esa capacidad que ellos tenían, también les dio el permiso para llevarlo a cabo, para hacerlo. Amén. También les dio la competencia para poder hacerlo. O sea, de alguna manera los autorizó, les dio la autorización para usar ese poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se comprende? Autoridad, poder y autoridad, poder y autoridad. Nosotros podemos hacer muchas cosas, hermanos. Nosotros tenemos capacidades para hacer muchas cosas. Pero la verdad que en el mundo en el que vivimos, por ejemplificártelo de alguna manera y llevarlo a la práctica y que lo podamos entender un poquito mejor, aunque nosotros podemos hacer una infinidad de cosas, hay muchas cosas que si no tenés el permiso, aunque las hagas, quizás las puedas hacer, las vas a hacer por un tiempo, hasta que te pillen, hasta que te agarren. Amén. Por ejemplo, yo puedo conducir, yo puedo manejar. Por ejemplo, yo a los 15 años, 16 años ya manejaba el auto, el coche de mi padre. Podía hacerlo, pero hasta que no tuviera los 18 años y me sacara el carnet, podía conducir sí o no. Podía manejar, sabía manejar, sí, me habían enseñado, sabía manejar, sabía conducir, pero como no tenía el permiso, no manejaba. Una sola vez me lo prestó mi padre, vaya si se equivocó. Con 16 años, porque tuve un choque, tuve un accidente. Lo primero que me pidieron es el carnet. Chao, liquidado. Parece que no sabía manejar tan bien, ¿no? Yo creía que sabía. Pero no es lo mismo poder que autoridad. No es lo mismo poder que autoridad. Y hay mucha gente que se centra en el poder y se olvida de la autoridad. Y nosotros tenemos que, hermanos, como iglesia, y como en el mover que Dios nos ha metido y en el tiempo en el que ustedes están pasando a empezar a vivir ya el año 25, en pasado este fin de semana, el Señor fuertemente me habla de esta palabra y que le transmita a ustedes este principio, este concepto, esta, si quieren llamarle revelación, y que nosotros podamos entender que el Señor está más centrado aún, creo yo, en la autoridad, porque es lo que Él vino a buscar, ¿verdad? Cuando el Señor vino a recuperar lo que se había perdido, es la autoridad, porque nunca perdió el poder, pero sí la autoridad. Por eso el Señor les da poder y autoridad. Y es curioso porque se lo da a los discípulos que, como te dije, tenían sus luchas y lo que vemos después más adelante, tenían muchos conflictos y todavía estaban en el discipulado, estaban aprendiendo, pero Dios depositó en ellos, el Señor depositó en ellos algo precioso para que el Evangelio avance y para que se cumpla
el propósito, el plan de Dios. Así que yo anotaba aquí algunos otros ejemplos. Un médico que ejerce sin título, por ejemplo. Tuvimos un caso ahí en Argentina muy renombrado el año pasado de un médico que estaba atendiendo años. Era una eminencia, según parecía. Pero resulta que el tipo tenía un título trucho. Falso, ¿verdad? Falso. ¿Sí me entienden? Trucho, ¿no? ¿Sí? Bueno, anótenla y ténganla en su diccionario sudamericano. Falso, ¿no? Falso. Era una estafa, el tipo era una estafa. Entonces, ejerció, operó, funcionó, ¿hasta cuándo? Hasta que se descubrió que era... Entonces, fíjate, toda la gente famosos que se habían operado con él, confiaban en él. Ciegamente, pagaban lo que no está escrito para operarse con él. Ahora cuando se descubrió esto, nadie quería ir. Y dijo, ¿qué pasó? Perdió. ¿Qué perdió? La autoridad. Perdió el poder, la capacidad para operar. Tenía toda la práctica de un montón de años, pero no tenía autoridad, hermano. Aparte que está ahí con una causa abierta para ir preso, ya nadie quiere saber nada con él, ya nadie quiere operarse con él. Amén. No es lo mismo poder que autoridad. Un narcotraficante, estoy poniendo varios ejemplos para que nos entre, ¿no? En algún momento. Un narcotraficante tiene poder, mucho dinero. Tenemos varios ahí en la ciudad de Córdoba, algunos cerquita ahí de la iglesia, y se nota que tienen poder económico. Claro, uno ve las casitas así en el barrio y de repente llega una casa, ¡wow!, ¿no? Con una 4x4 y un montón de lujos ahí en la calle. Uf, algo canta mucho, ¿no? Algo raro pasa aquí. Tienen poder, pero no tienen autoridad, porque todo el dinero que reciben, por supuesto, mal habido, pero no lo pueden declarar. Está en negro, funciona en un mercado ahí oculto. Todo lo que tienen que hacer, lo tienen que hacer ilegalmente, por izquierda. No son libres. Y saben que para esta gente el dinero empieza a ser un problema. No saben dónde meterlo, no saben qué hacer. Tienen que lavarlo, tienen que blanquear, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y tienen que ir inventando cosas. Trabajan más que nosotros. Tienen más problemas que nosotros. Pero están en la ilegalidad, sin autoridad, sin autoridad. Yo me acuerdo de mi tiempo, de mis momentos, de los primeros años que vine aquí a España, los primeros años que estuve en Europa, estuve ilegal, no tenía papeles, como seguro que muchos aquí, alguien ha pasado por eso aquí, de los latinos inmigrantes, alguno quizás está ahora mismo, todavía sin los papeles, ¿no? No levantes la mano. O levanta la mano que no te vean en la tele. Yo los entiendo, hermano, los entiendo. Estuve casi un año, el primer año mío aquí. Entonces, claro, vas a buscar un trabajo, lo que quieras hacer, lo primero que te piden es la residencia. Y ya empiezas. Entonces ya te bajan el precio en todo. En el sueldo, bueno, hay con papeles esto, sin papeles, si se te da la oportunidad. Entonces, es todo más difícil, es todo más complicado. Es todo en otro nivel. Entonces no podés avanzar de la manera correcta. Así que en mi caso personal tomé la decisión en un momento de viajar, ir para Italia y quedarme allí hasta que me salieran los papeles, mi nacionalidad. Y después volví. Y ya cuando volví con la residencia, las puertas se empezaron a abrir para trabajar y para todo lo demás. Amén, hermanos. ¿Se comprende? Hablaba con los pastores en estos días y me venía esta figura. En Argentina somos un país muy curioso. Bueno, todos los países tienen sus características, pero allí tenemos, el peso es nuestra moneda oficial, el peso argentino, que está muy devaluado, vale muy poquito, pero la mayoría de los precios de las cosas, todo lo que no sea del supermercado fuera,
si vas a comprar un coche, vas a comprar una casa o lo que sea, todo es en dólares, los precios te los ponen en dólares, pero el caso es que tenemos varios dólares, varios tipos de dólares. Hoy estaba leyendo 9 tipos de dólares tenemos, el mismo dólar, ¿no? El mismo billete, pero depende para qué tiene un precio u otro. Entonces hay un dólar oficial a tal 80 pesos, creo que está por ahí el dólar oficial, pero después hay un dólar blue, que es un mercado paralelo del dólar, que vale como 200 y pico de pesos, casi más del doble el dólar blue. Claro, allí hay mucho movimiento en el dólar blue, porque no pasa por el banco, es en negro. Claro, no es oficial, en B. Así que, y así otro, el dólar carne, el dólar soja, no sé, tiene tantos nombres ahí, pero hay, hay mercado ahí para todo. Pero no es oficial, no está declarado. Entonces, claro, cuando te moves en ese ambiente, si no vas al banco, si no está declarado el movimiento que hace la compra o la extracción, entonces corres el riesgo, es arriesgado. Porque vas y compras en unos arbolitos, se llama la gente que está ahí en la calle negociando con el dólar, y vos podés ir y comprar o vender, pero nadie te garantiza. Primero, nadie te garantiza que sea verdadero, si vas a cambiar, ni los pesos ni los dólares, nadie te garantiza, ¿no? Una vez que hiciste el movimiento, te diste vuelta, no lo ves más, y a confiar. Entonces, hermanos, sin autoridad, esto es lo que quiero transmitir y lo que quiero decir. Sin autoridad no tenemos el respaldo, no hay garantía. No hay garantía. Por eso es que el Señor habla a los discípulos y les dice y les imparte poder y autoridad. Poder y autoridad. Entonces yo anotaba aquí algunas notas, algunas reflexiones. El poder te permite avanzar, pero la autoridad te sostiene. Repito, el poder te permite avanzar, podés hacer un montón de cosas, pero la autoridad es lo que te va a sostener. Hay gente que se para en un púlpito con poder, pero sin autoridad. Puede predicar, pueden pasar cosas, incluso Dios en su misericordia, porque el Señor nos ama, y Dios obra. Pero no es lo mismo poder que autoridad. Amén. Y nosotros tenemos que saber distinguirlo y saber discernir y mirar más allá de lo que está delante de nuestras narices. Amén. Por eso cuando hablo de esta casa, lo hablo con conocimiento de causa. He vivido aquí, toda la restauración de mi vida el Señor la hizo aquí. El Señor usó grandemente, hermano, para mí, al pastor Juan Carlos, pastora Vanessa, en la restauración de mi vida. Y sé que es gente que se mueve en el poder de Dios, porque Dios los usa para que pasen milagros y para que muchas vidas sean salvadas y se conviertan y sean traspasadas por el poder de Dios de las tinieblas a la luz. Pero también sé que son gente que se mueve en la autoridad de Dios. Amén. En la autoridad de Dios, en la legalidad de Dios. A veces me pasa, hermano, y sin ánimo de criticar a la iglesia, por favor, mi esposa sabe y los que me conocen un poquito, no me cuesta a veces criticar cosas de la iglesia. Parece que estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, porque yo soy parte de la iglesia y defiendo la iglesia a muerte, hermanos. Pero sí, no puedo negar a veces realidades. Y a veces noto gran parte de la iglesia que funciona así. Funciona en lo no oficial. Y pasan cosas y se puede. Y hay movimiento. Pero si no tiene el aval de Dios, si la autoridad no es delegada por Dios, entonces, hermanos, eso no se va a sostener. Amén.
Aleluya. No dejen sola a la hermana, darle un aplauso al Señor. Miren, en el final del Sermón del Monte, Mateo 7, 28, 29, dice así la palabra: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. La gente se da cuenta. O Dios hace que la gente perciba lo que viene con autoridad y lo que viene sin autoridad. Quizás con poder. Quizás los escribas, hermanos, tenían una capacidad de alucinar a la gente, de extasiar a la gente con sus enseñanzas. Los fariseos conocían la ley, los fascinaban, ¿no? Después lo vemos ahí más adelante, cómo los judaizantes fascinaban a la gente, aún los que habían aceptado a Cristo, y en ocasiones dudaban y quizás de volver a la circuncisión, etc. Pero, aunque haya ese poder, si no hay autoridad de Dios, no se puede sostener. No se sostiene. Y ahora quiero ahondar un poquito más en esto. Lo dejo ahí para leerte otro versículo que está en Mateo, allí cerquita, capítulo 8, versículos 5 y 9, cuando Jesús sana al siervo del centurión. ¿Se acuerdan de esa historia? Este sí entendía lo que era autoridad, ¿verdad? El centurión, por eso le dice al Señor, si quiere lo leemos juntos, dice: entraba Jesús a Capernaum y vino el centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Yo soy un hombre que estoy legalmente bajo autoridad y he pagado un precio para estar bajo esa autoridad. El precio que pagaba alguien para pasar de ser un soldado raso a ser un centurión del ejército romano, que no era poca cosa. Y él sabía ese fluir, esa línea de autoridad. Y él la reconocía en Jesús, ahora no en un ejército, no en Roma, sino a nivel espiritual. Y esa autoridad sobre los espíritus, sobre el reino de las tinieblas y sobre el espíritu de enfermedad que estaba atormentando a su siervo. Así que dice: no hace falta que vaya, solamente di la palabra. Y esto, en el ambiente espiritual, el demonio tiene que salir y la enfermedad tiene que desaparecer y huir. Dice: yo tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este vete y va, y al otro ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Amén. Autoridad, autoridad de Dios. Autoridad. Y quiero decirles, pastores, que ustedes son una casa que tiene autoridad. Amén. Muchos tienen poder. Escucha. Muchos tienen poder. Muchos tienen poder porque Dios ha dado dones, ¿sí o no? El Espíritu Santo ha repartido dones y hay gracias y gracias impresionantes, ¿no? Que a veces uno ve y te dejan boquiabiertos, te dejan alucinando, te dejan sorprendidos. La gracia, el poder, la manifestación de los dones, de sanidad, el don que sea, ¿verdad? Interpretación de lenguas, discernimiento de espíritu, son dones que el Señor ha dado, pero no basta con el poder. No es suficiente para Dios, para hacer la obra que Dios quiere que hagamos. No es suficiente con el poder. Necesitamos autoridad. Tocar que tenés al lado y decirle: necesitamos autoridad. Ay, Señor. Yo en mi casa, hermanos, un montón de veces con mis hijos, yo tengo poder sobre ellos, soy más grande. De momento soy más grande. Si se unen ya no puedo.
Si se unen y se ponen de acuerdo, ya no puedo con ellos. Mi hijo no está aquí, ¿no? Pero el del medio, Elías, todavía es más niño. Y, aunque su cuerpo dice otra cosa, y él todavía quiere jugar conmigo en muchas ocasiones, como jugábamos hace años. Ay, yo me pego una lucha de esa en casa y estoy 2 días después porque tiene una fuerza el tipo. Y se me tira encima y no me le digo, ya me ganaste. Pero yo con mis hijos tengo poder y en muchas ocasiones he tenido el poder para decirle te quedas acá o haces esto porque les puedo hablar más fuerte o porque puedo sujetarlo. Tengo más fuerza todavía. Pero yo muchas veces he orado y digo, Señor, no quiero llegarles con mi poder porque tengo también una capacidad todavía superior de pensar las cosas, todavía puedo inducirlos y puedo darle vuelta a una situación, tengo más experiencia, somos más grandes, un poquito más de conocimiento, aunque nos van alcanzando en todo. Pero digo, Señor, no quiero ejercer poder con ellos. Quiero que la autoridad fluya y que ellos la reconozcan, porque no quiero estar luchando toda la vida. Amén. No es lo mismo. Poder por un tiempo, pero si no hay autoridad, se termina, se acaba. Entonces, ¿cuántos papás hay que le han dicho a sus hijos, no hagas esto, y ellos hacen lo que quieren, o viven como entonces no tienen la autoridad? Y el hijo en un momento cuando crece se da cuenta, y cuando era chiquito lo manipulabas, pero cuando es grande dice, mira, este sinvergüenza, me dice a mí que no fume y tiene un olor a tabaco tremendo, no tiene autoridad, o en diferentes áreas de la vida, ¿no? Cuando no sos íntegro en la casa y los hijos lo están viendo. Y después te ven aquí levantando las manos o adorando al Señor. Y después a ellos no los podés engañar porque te han visto en todos lados, en la intimidad de la casa. Amén. Y vos querés que sigan a Cristo, que amen a Cristo, que vengan a la iglesia. Si no te ven en la intimidad amar a Dios, ellos no van a amar a Dios, no tenés autoridad. Los vas a traer a la iglesia hasta que tengan 13, 14, 15. Amén. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús. Porque la autoridad viene delegada. La autoridad no es un don. La autoridad viene por la sujeción. La autoridad viene, hermanos, por el discipulado. Y estos eran discípulos. Por eso el Señor lo habían dejado, eran un desastre, hermano. No sé si nos va a dar el tiempo, porque quería hablar un poquito de la imperfección de los discípulos, pero estamos en la hora avanzada. No sé hasta qué hora tenemos, pastor, pero estamos hoy, mañana hay reunión también, pero estamos aquí. ¿Están a gusto aquí, hermano? ¿Estás a gusto? Yo hace años que no estoy aquí, hermano. Yo estoy aquí a gustísimo. Para cómo me pegaba una panzada de comer. Me comí toda la huerta en 2 días. Así que estoy, mira. El primer día me estaban esperando ahí con todos juntos. Come. Qué rico, Dios mío, la dieta mediterránea, qué rico. No saben lo que tienen aquí. Ay, gloria a Dios. Qué maravilla de gusto, de gastronomía. No hemos parado de comer. Así que estoy a gusto aquí, hermano. Voy a disfrutar este aniversario, pastor, junto con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Esa morcilla. Ya empecé a hablar de comida y ya no me la puedo sacar de la cara. Qué bonito. Hoy comimos un arroz riquísimo. Mi suegro es especialista. Así que no para de hacernos cosas y estamos disfrutando ahí con la familia. Así que esto es maravilloso, hermanos. Déjame que abra aquí un paréntesis en la enseñanza. Pero tenemos que disfrutarnos. El dicho está allí y es una realidad. Uno valora las cosas cuando no las tiene. Y es verdad. Porque ahora aquí he visto a algunos hermanos y digo, wow, cuánto hace que no los veía.
Y cuánto necesitamos estos abrazos de ustedes que son nuestra casa, también nuestra familia. Y gloria a Dios que tenemos una familia allí también y estamos felices y ahora tenemos el corazón partido, ¿no? Estamos aquí, extrañamos allá y estamos allí, extrañamos aquí. Pero tenemos que disfrutarnos como hermanos que somos, como iglesia que somos de Cristo. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor fuerte. Porque Él lo hace. Y es una alegría, es una alegría. Es un deleite estar aquí entre nosotros, disfrutando de la presencia de Dios. Hay casos en la iglesia, yo he visto muchos, me ha tocado ver varios, porque me tocó nacer en una familia pastoral. De hecho, hemos tratado en algunas oportunidades en este año, ahora mismo estamos también tratando un caso. Cuando hay gente que se levanta en la iglesia, cuando hay gente que busca porque tiene un don o porque tiene ese poder o porque ha notado que pasan cosas, cuando predica o cuando aconseja o en el tratar con la gente, hay mucha gente que se levanta sola, por sí mismo, porque reconoce ese poder o porque la gente también se lo hace ver y hay una respuesta. Y lo he visto mucho en la iglesia. Entonces, cuando alguien se mueve en esta ilegalidad y en este desorden de acuerdo a lo que Dios ha establecido en la palabra, produce en la iglesia divisiones. Se va en rebeldía, abre y empieza a funcionar y empieza a hacer sus cosas, empieza a trabajar a su manera. Esto puede funcionar, y esto el Señor me lo ha hablado fuerte esta mañana, puede funcionar, puede crecer, puede avanzar, pero por un tiempo. No se sostendrá porque no hay autoridad. Y escucha esto. Estamos hablando del liderazgo, ¿verdad? De la iglesia. Estamos aquí entre nosotros, el núcleo de la casa de la iglesia. Ahora, escucha esto. Podrá crecer, podrá avanzar, pero no se sostendrá. En ocasiones no prospera. Yo he visto casos así. He visto casos así, lo sé, los tengo bien palpables, bien presentes. Situaciones que hemos vivido en la iglesia, yo siendo un adolescente. Tuvimos ahí una fuerte división en la iglesia y esa obra y esa gente y ese hombre que salió, esa familia, terminó esa obrita en nada, se cerró. Y en ocasiones pasa así, no fructifica, no prospera. En otros casos sí, avanza, dura en el tiempo. Ahora, ¿cuánto dura? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Pero ¿saben qué he visto? ¿Y qué me he dado cuenta? Que en muchas ocasiones dura hasta que dura el ministro. Y eso sí lo he visto. Y tengo pruebas. Hasta que dura el don. Porque se está sosteniendo ese movimiento por el poder, por el don, pero no es la autoridad, no es Dios el que está sosteniendo. Se sostendrá en ocasiones hasta que el ministro se frustre en ocasiones, porque debe ser terrible sostener algo solo por tu don y que no sea Dios el que está ahí con su mano poderosa sosteniendo. Sostener algo con el enemigo que tenemos dando vuelta alrededor de nosotros, buscando a quién devorar, a quién destruir, debe ser terrible. Así que hay en ocasiones donde el ministro, el hombre, la familia se agotan, se cansan, renuncian y eso termina mal, lamentablemente. En otros casos, cuando fallece, no hay autoridad, no hay sostén de Dios. Y como no recibió autoridad, no puede delegar autoridad. Amén. Diga conmigo, si no recibo autoridad, no puedo delegar autoridad. Entonces no hay hijos en la casa.
Y las obras se sostienen, hermano, en el tiempo. Por eso hablamos 24 años. No es poca cosa. Y esto se ha sostenido. El hombre de Dios que fundó esta casa ya no está entre nosotros. Pero la casa sigue avanzando. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y seguirá. Y seguirá, y seguirá, y seguirá. Y nuestros hijos van a seguir. Y tus hijos van a seguir. Y esto, hermanos queridos, se va a multiplicar. Es nuestra genética. Amén. Es la genética. Nuevo nacimiento. Es nuestro ADN. Me parece escucharlo al pastor Fernando predicar, danzar, dar gloria a Dios, ir a buscar a los perdidos, llamarme por teléfono. ¿Sabe cuántas veces me llamó a mí? Estaba yo trabajando a la mañana a veces y el pastor Fernando, digo, ay Señor, siervo, ¿cómo estás? 10 de la mañana, yo estaba tapado haciendo un montón de cosas. Aquí estoy. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Has orado? ¿Cómo hago para no mentirle? Más o menos. ¿Cómo le dibujábamos, no, la situación? Si te iba de frente. Ese es nuestro ADN, hermanos. Y esta casa, el ministerio de los pies del Rey, a los pies del Rey, se va a sostener. Porque aquí hay autoridad de Dios. Amén. Y el reino de las tinieblas tiembla. Cuando hay una iglesia, cuando hay ministros así. Tiembla. Amén. Por eso vienen los ataques también. La oposición fuerte también viene, claro. Pero el Señor está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Diga conmigo, Dios está conmigo. Ay, un día estaba diciéndole al Señor, Señor, sin ti no soy nada. Estaba en esas oraciones, has dicho recién autolástima. Yo estaba en una de esas oraciones un día de auto. Y yo, Señor, no soy nada sin ti. Nada puedo, nada soy, nada tengo, nada. Y de repente cuando estaba en ese nada, claro, sentí fuerte, hermano, que el Señor me dijo, sin ti, sin mí no eres nada, pero no estás sin mí. ¿Ah? Me cayó la ficha, hermano. ¿Ah? Ya basta. Sin ti no puedo, Señor. Y el Señor dice, pero si aquí estoy. Entonces estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Deja ya de decir sin mí, claro. Sin Él, estábamos sin Él, pero ahora ya no estamos sin Él. Amén. Así que eso que no podés, porque cuando está uno diciendo eso es porque ha metido la pata hasta acá. ¿Sí o no? Entonces no puedo sin ti, pero estoy contigo, estoy aquí. Y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Él es maravilloso. Él es precioso. Y Él está con nosotros. Así que eso que no podés, que es un imposible, ese techo que a lo mejor no poder romper, esa situación que, y a veces nos pasa en la iglesia, no queremos avanzar y hay un techo ahí. Y no lo podemos romper, y ya nos duele el techo, ya porque se va a romper en el nombre de Jesús. Se va a romper en el nombre de Jesús. Y vas a crecer, y vas a madurar, y vas a poder vencer eso que quizá por muchos años te ha vencido. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Vence al mundo. ¿Saben quién es el que se mueve con poder pero sin autoridad? El mayor ejemplo. Satanás, el diablo. Tiene poder.
Claro. Si tiene ahí atado a miles, millones de personas, tiene poder. Los brujos tienen poder. ¿Fluye el poder a través de ellos? Claro que sí. Ahora, tiene poder, por supuesto, para engañar a la gente y cegar el entendimiento de los hombres, confundirlos como está confundida nuestra sociedad hoy en día, hermanos, más que nunca, apartados de la verdad, de los principios, incluso de la propia naturaleza. Qué engaño, qué poder de fascinación, de engañar, ¿no? y manipular y darlo vuelta a todo. Tiene poder, pero no tiene autoridad. Amén. Tiene poder por un tiempo. Diga conmigo, no se sostiene. Sin autoridad no se sostiene. Y ahí lo tenemos, hermano. Ahí lo tenemos en Apocalipsis. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el final de Satanás, el diablo? Se acaba, se termina. No se sostiene. Ahora, cuando Él esté encarcelado en los abismos, nosotros, la iglesia del Señor, seguiremos cumpliendo el propósito de Dios. Amén. Porque todo lo que es de Dios se sostiene. Todo lo que tiene la autoridad del Señor se sustenta. Es eterno. Es eterno. Es eterno. Satanás tiene poder, pero no tiene autoridad. Ejerce su poder en la tierra ilegítimamente. Por eso se mueve en la oscuridad. Todo lo que es ilegítimo se mueve en la oscuridad. Todo lo que es ilegal en la noche, donde nadie lo ve. ¿Sí o no? Por eso Satanás, el diablo, se mueve en lo oculto. No tengas cosas ocultas. Porque esa es su área, es su... Ahí está como pez en el agua, en lo oculto. Donde nadie lo sabe. Yo lo tengo eso ahí guardadito, ese pecado, ese hábito, lo que sea. Está ahí, ahí se mueve Satanás, el diablo. Porque no tiene autoridad. Y las tinieblas son su hogar, su lugar. Se mueve en lo oculto. Ahora, el Señor le quitó la autoridad. Porque Él la usurpó, sabemos y conocemos la historia, usurpó en el principio, Adán le entregó la autoridad, pero el Señor la recuperó. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Dice Mateo capítulo 12, versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Llegó el reino y el Señor le dice, si yo estoy hablando a los demonios y los demonios salen, huyen, se sujetan a mi autoridad, ha llegado el reino de Dios. Amén. Se recupera la autoridad. Fluye el poder y la autoridad sustenta lo que el poder de Dios va obrando a través de nuestras vidas. Se sostiene, se mantiene, perdura, es eterno. Amén. Amén, hermanos. Ahora, en el mover de Satanás, el diablo, y del reino de las tinieblas, ¿hasta cuándo el enemigo puede ejercer su poder? Si es ilegal, ¿hasta cuándo lo puede ejercer? Hasta que un hijo de Dios se para en autoridad. Porque la iglesia tiene el poder. El Señor nos dio la llave, ¿no? El Señor nos dio la llave. En cuanto a autoridad, el Señor dice la palabra que el Señor le dio a los gobiernos de esta tierra, le dio la espada, ¿no? Romanos le dio la espada. Y es una autoridad delegada por Dios. Por eso nos pide que oremos por las autoridades, que los honremos porque es delegada por Dios. Les dio la espada para que ellos ejerzan esa autoridad de castigar a los malos. Así lo dice. La espada para castigar a los malos, o sea, meter en la cárcel al que cometa delito. Los gobiernos lo hacen hasta un cierto punto.
darán cuenta delante de Dios. Ahora la iglesia, el Señor nos dio las llaves del reino. Y dice que todo lo que nosotros atemos acá en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatemos aquí en la tierra, ¿qué pasará? Será desatado en los cielos. ¿Cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente? Y te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en los cielos. Amén. Así que tenemos esa autoridad. Tocar que tenés al lado, decirle, tenemos autoridad. Tenemos poder. Y si vos estás bajo sujeción, estás en orden, tenés autoridad. Ahora el enemigo no la tiene. Tiene el poder, pero no tiene la autoridad. Así que ¿quién es? ¿Cuál es el ente en la tierra que puede frenar o que puede parar las obras del diablo? ¿Quién es? Nosotros. Tú y yo. Cada uno de nosotros tenemos la autoridad para decirle al diablo, hasta aquí llegaste. Hasta acá llegaste. Por años has tenido atada a mi familia, pero hasta aquí llegaste. Amén. Hasta aquí llegaste. Eso es maravilloso, hermanos. ¿Hasta dónde Satanás puede ejercer su poder? Hasta donde la iglesia se lo permita. Hasta donde la iglesia se lo permita. ¿Hasta dónde un narcotraficante puede hacer su negocio? ¿Hasta dónde? Hasta donde la policía, el ejército, la autoridad se lo permita. Amén. ¿Hasta dónde podés vos conducir sin carnet? ¿Podés manejar sin carnet? ¿Hasta cuándo? ¿Podés hacerlo, sí o no? ¿Se puede hacer hasta cuándo? Hasta que te paran. Dame. Se acaba. Se acaba el poder, ¿sí o no? Se termina el poder. Porque la autoridad superior es otra dimensión, otro nivel. Y de eso el Señor nos está hablando a nosotros. La autoridad de Dios tiene que venir a nuestras casas. La autoridad de Dios tiene que venir a tu trabajo. Tiene que estar en nuestra economía. Amén. Autoridad de Dios, el reino, el gobierno de Dios, que tanto hemos escuchado y tanto nos ha ministrado el Señor. Amén. Y cuando estamos en el reino, tenemos la autoridad para decirle a Satanás, el diablo, soltá esa vida en el nombre de Jesús, y el demonio tiene que huir. Amén. Y la enfermedad y la maldición hace un tiempito nos tocó con mi esposa lidiar con una mujer, una joven, con su marido. Se entregaron al Señor así, de esas conversiones fuertes. El esposo en 2 días estaba hablando en lenguas, el hombre, conversiones así de esas, así de rápido, ¿no? Y la esposa venían los miércoles solamente a la reunión, por un tiempito. Y uno de los miércoles, la chica, había una presencia fuerte ahí del Señor, estábamos ministrando, y ella empezó a manifestarse. Se cayó y empezó ahí. Así que fueron algunos, yo estaba ahí orando, fue mi esposa, con algunas mujeres, creo que estuvieron allí un ratito, y bueno, se calmó ella, y bueno, yo creo que hubo un comienzo de la liberación. Pero bueno, quedamos con ellos, ella quedó asustada totalmente, no sabía ella lo que le había pasado, porque dice, no me acuerdo de nada, enajenada quedó. Así que la citamos para unos días después, no sé, al otro día o 2 días después, vino a la iglesia. Y yo íbamos para allá y le dijo a Noelia, vamos, estamos preparados para lo que viene. Así que empezamos a hablar con ellos, claro. Tenía una herencia ahí, su abuela, su mamá,
en la brujería, brujas, ahí del barrio, reconocida su abuela. Así que yo no sabía la línea familiar de ella cuando empezaron a venir a la iglesia, pero después cuando nos empezó a contar, y digo, claro. Así que después empezamos a orar por ella y empezó a manifestarse, por supuesto, con una fuerza tremenda. Y empezó ahí a revolcarse y estaba ahí en el suelo y mi esposa orando por un lado, yo por otro, y el marido que tenía 2 días en la iglesia y orando también y reprendiendo, el hombre ahí con nosotros, transpirando. Y en un momento, porque es una lucha, claro. Y en un momento, mi esposa, le pusiste la mano en el vientre, creo, que fue así, y ordenó, en el nombre de Jesús, sal de esta vida. Y la muchacha pegó un alarido, pero que estábamos orando y nos pegamos. Yo estaba orando, me acuerdo que yo le tenía en la espalda, como la mano en la espalda, y orando también, y se retorcía, y ahí le pegó el grito, y salió, ¡guau! Y se cortó. Y saben que fue increíble, yo he visto en varias ocasiones liberaciones así, pero hizo así, ¡tac! Abrió los ojos y se paró. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Así estaba. Y sus ojos distintos. Una luz en los ojos. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy todo transpirando, toda sudada. Y el esposo la abrazó, oramos por ellos. Hoy en día están ahí en la iglesia. Algo hermoso el Señor está haciendo en ese matrimonio. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La iglesia tenemos autoridad. Amén. Tenemos autoridad y el enemigo se retuerce, se pone su oposición porque tiene poder y no quiere soltar las vidas, no quiere soltar las casas, no quiere soltar la economía, no quiere soltar tu vida. Quizás si hay alguna influencia, no digo posesión, pero influencia quizás por hábitos, por pecados, no sé. Y ahí tiene de dónde agarrarse. Pero en el nombre de Jesús tenemos el poder y tenemos la autoridad. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto?